Bienvenidos una semana más. Esta vez somos tres, porque María se ha tenido que excusar, que estaba mala, a ver si se recupera pronto. Y bueno, para la siguiente semana la tendremos, digo yo. No creo que esté tan mala. Y esta vez va a dar la entradilla Simón, que yo estoy cansado de hacerla los 14 capítulos que llevamos. Así que hoy le toca a él. Pues nada, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos otra semana más. Hoy tenemos por segunda vez, como ya nos pasó con María hace un par de semanas, a nuestro querido amigo Alfonso, que nos va a contar un poco la historia de ese libro tan maravilloso que tiene, que es El legado de Conklin. Y estamos aquí todos ansiosos de escuchar a nuestro gran amigo Alfonso que nos cuente la historia. Alfonso, yo te dejo aquí todo tuyo. Si hay alguna interacción en el canal, pues te le iremos diciendo en directo para que nos respondas a aquellas dudas que tienen nuestros contertulios. La verdad que es una Todo tuyo. marca que a mí me mola bastante, Conklin. Yo siempre he buscado en los pensous Conklin antiguas. Es más, María tiene una que yo le restauré, la vio, estaba muy barata y le dije, cómpratela y yo te cambio el saco y te la dejo lista. Y al final yo me quedé sin ella y ella se llevó a la Conklin. Y esa se la tengo guardada porque son plumas que a mí me encantan. Bueno, pues muy buenas noches, Enol, Simón y María. Muchísimas gracias por invitarme. Es un lujo estar aquí por segunda vez. La verdad que uno se acostumbra rápido a lo bueno, ¿eh? Y la verdad que daros la enhorabuena por la iniciativa del canal, que creo que es una iniciativa joven y atrevida. Y bueno, pues estamos aquí hoy para hablar de una marca legendaria que se llama Conklin y es una marca bueno, pues que en algún momento determinado ocupó un puesto de liderazgo en el mercado, como veremos a lo largo de la presentación de hoy. El objetivo de la presentación de hoy no es hablar del libro, sino es hablar de la historia de la marca a través del libro. Entonces, he preparado una presentación que va a cubrir un poco el contenido que tiene este libro, pero que representa al fin y al cabo todo lo que es la producción que esta marca realizó en el mercado americano, el mercado mundial, desde 1898 a 1955, que fue realmente el momento de máxima producción de esta marca en el mundo. Entonces, si me permitís, voy a compartir un segundito pantalla, que tarda 3 segundos en que podáis ver la presentación. Yo creo que ya estamos. Entonces, lo que voy a hacer es enseñaros esto, es lo que os quería enseñar. Bueno, los contenidos que vamos a ver, bueno, lo que tenéis a la derecha son las portadas del legado de Conklin en español, que es la portada verde, y el legado de Conklin en inglés. Ambos tienen un contenido muy parecido. La versión inglesa tiene algunas páginas más porque añadimos a última hora entre ambas versiones algo más de información. La idea es contaros un poquito qué es este libro, qué contiene este libro, por qué en un momento determinado pues un tarado de Madrid se pone a escribir un libro sobre una marca americana que se hace en un pueblo que se llama Toledo, del estado de Ohio. Y No es bueno, nuestro pues Toledo. sí quería compartir con vosotros. No, no es nuestro, no. Es el de Toledo, Ohio. Sí quería compartir un poco de dónde sale este libro y por qué se escribe este libro, ¿no? Luego sí quería contaros cómo está organizado, porque es bueno, si le vais a ojear en algún momento determinado, que sepáis lo que podéis encontrar en cada uno de los capítulos. Y luego os contaré la historia de la marca y la historia de toda la producción de Conklin hasta 1955. Esa es un poco la idea para compartir con vosotros a lo largo de hoy. Bueno, el libro tiene 320 páginas de la historia inicial de Conklin. Ya sabéis que Conklin después tuvo otras dos etapas. En 1955 se paró su producción y en el año 2000 salió a la venta la patente de la marca. Os voy a compartir una frivolidad. Yo pujé por esa patente. La patente se vendió por $15.000
yo había pujado 35.000, pero mi corresponsal en Estados Unidos llegó un día tarde con la oferta, con lo cual perdí la marca. Pero bueno, quien la compró, que era un neoyorquino, se tomó la decisión de irse a China, y en China empezó una producción que no tiene nada que ver con la producción original de Conklin en sus años más felices. Esta marca quebró en el 2005 y la compró Jair Greenberg, que es el distribuidor en Estados Unidos de muchas de las marcas, como Monteverde y algunas otras más. Y está haciendo producción también cuyo origen no es americano. No me atrevo a decir que sea chino. ¿De dónde sale el legado de Conklin? Bueno, yo he Una estado pregunta, más de ¿las 30 años. actuales están Sí, claro, claro. mejor que la segunda etapa? Sí, sí. Pusieron un poquito más de calidad. No llega a la calidad original, pero la segunda vuelta fue mejor que la primera, desde luego. La segunda reedición. Bueno, yo he estado 30 años coleccionando esta marca y he estado coleccionando sus elementos de escritura, no solo las plumas, sino los lápices, las plumas de mesa, las bases de mesa. Además, he sido capaz de recoger pues una colección que hoy en día tiene más de 1.500 piezas de escritura, 300 anuncios, más de 300 anuncios originales de prensa, tengo catálogos originales, tengo patentes, tengo muchísima efemera publicitaria de la marca, que era el material que la marca daba a las tiendas para que vendieran, y todo esto está recogido de forma ordenada dentro de este tratado. Adicionalmente, se me ocurrió en un momento dado una idea, que era contratar un par de becarios de la Universidad de Toledo, Ohio, para que me ayudaran a drenar las bibliotecas y archivos de esa ciudad para obtener información relacionada con los directivos de la marca y con la propia marca y las direcciones que había tenido esa marca. Bueno, este libro se plasma. Cuando yo decido escribir este libro, pues a ver, no tenía muy claro cuál podía ser la repercusión. Sí sabía que en Estados Unidos iba a ser un bestseller porque es una marca americana, por un lado, y por otro lado porque había mucha demanda de conocer información sobre esta marca. Entonces decidí hacer una edición limitada que tiene 300 unidades en español y otras 300 en inglés. Una característica de este libro es que la fotografía está hecha con mucho detalle en tamaño 1:1, de manera que si tú tienes una pluma y la pones encima de la página del libro, puedes saber exactamente cuál es el modelo y cuál es el tamaño. Este ejercicio de hacer una fotografía de tamaño 1:1 no es muy común cuando se elaboran libros de estilografía. Y solo tardé 8 años en recoger el material, ordenarlo, investigar y publicar esta obra. Solo. Esto fue... Solo se tardaron 8 años, sí. Bueno, ¿y por qué un tarao de Madrid se decide a hacer un libro de esta marca americana? Bueno, pues, a ver, es bueno ponerla a esta marca en su lugar en el mercado, ¿no? Esta fue una de las Big Five, una de las 5 grandes de la época dorada de la estilográfica en Estados Unidos. Esta compitió con Parker, Waterman, Shepherd, Eversharp y Conklin, que fueron las 5 grandes marcas. ¿Bien? Luego también es cierto que competían con otras marcas en otros continentes. Pues si saltábamos a Europa, podíamos competir fácilmente con Montblanc o con Pelican. Si saltábamos a Asia, podíamos competir con Namiki o con Pilot y con Platinum. Es decir, pero las Big Five, el mercado grande, estaba en Estados Unidos en aquel momento. Una Y esta marca pregunta. era una de las 5. Sí, claro. ¿Waterman fue inicialmente americana y después pasó a ser francesa? ¿O...? No, Waterman fue siempre americana. Siempre americana. Mira, Waterman en un momento determinado distribuye su producción offshore, fuera de Estados Unidos, y uno de los lugares donde fabrica es en París. ¿Bien? Y de ahí compra una marca que era GIF en Francia y empieza a producir en las fábricas de GIF. Y lo mismo hizo con Parker en Inglaterra. Y en un momento determinado, tanto Parker como Waterman son adquiridas por Sanford, que es una empresa americana, que después, con posterioridad, adquieren Rotring y terminan siendo todas compradas por Rubbermaid, que
que es una empresa americana que es la propietaria hoy en día de las patentes. Bueno, cuando en un momento determinado me animo a escribir este libro, la verdad es que no existía nada específico sobre la marca. Existían tratados de estilografía, pues bueno, de Andrea Lamburu y de otros, Jonathan Stemper y otros coleccionistas y distribuidores que habían tratado capítulos de la marca, pero no habían hecho un estudio profundo de la marca, ¿eh? Y ese es el momento en que yo me animo. En ese mismo momento identifico dos grandes coleccionistas de Conklin en Estados Unidos, David Glass y no me acuerdo del nombre de la otra persona, Pete Kirby, ¿ven? Y me llegan ruidos de que estaban escribiendo también un libro sobre Conklin. Adicionalmente había un mega coleccionista, que el hombre estaba entrando en una enfermedad mental, y antes de que esta persona entrara en esa enfermedad mental, yo le llevé el índice del libro. Y dijo una sola frase: este es el libro que hay que escribir. Y bueno, pues me animé y me puse a escribir. ¿Por qué? Pues por pertenencia. Yo llevaba coleccionando un montón de años. O sea, me había hecho es como el de los colores de fútbol. Yo me había hecho de Conklin. Para mí era la marca. Me parecían que las plumas estaban muy bien hechas, tenían calidad. Yo Y creo que bueno, a pues día de por hoy no me pertenencia y caso con por... ninguna todavía. Bueno, yo estoy muy casado con esta, pero también estoy casado con Danjin Namiki y con alguna otra, ¿no? Eh, bueno, también porque por una necesidad propia de ampliar información sobre mi colección. Es decir, yo tenía una mega colección, probablemente una de las colecciones más importantes de Conklin del mundo, y quería ampliar esa información, ¿no? También, como había visitado muchísimos pen shows americanos, la gente conocía mi avidez por coleccionar Conklin. Y la propia comunidad internacional de la estilografía me animaba a que recogiera en un libro mi colección, ¿bien? Y por último, pues porque creo que era justo, que era situar a Conklin en el lugar que le correspondía en la historia. Es decir, eh, esta marca fue líder de mercado en un momento determinado. Fue la que más producía, la que más distribuía en 150 países del mundo, incluyendo en España. En España lo hacía a través de Marquardt y Ballesta en Barcelona. ¿Bien? Y hubo un momento en su historia que esta marca fue líder de mercado. ¿Bien? Bueno, pues os voy a contar un poco cómo está organizado el libro, ¿bien? Para aquellos que tengáis la oportunidad de ojearlo, bueno, pues que sepáis cómo está organizado. Después de darle muchas vueltas de cómo organizar un libro sobre una marca, pues decidí que tendría interés hacer capítulos que estuvieran alineados con las épocas de producción de la marca, ¿bien? Y con la evolución que las plumas en esa marca habían tenido a lo largo de los años. Y dentro de cada época, pues con los modelos que se producían en cada momento. Bien, ya veréis después, cuando veamos el índice, que está muy bien parcelado a lo largo de la historia entre 1898 y 1955. Entonces, para cada capítulo me pareció que era muy interesante entender qué es lo que estaba pasando en el mundo, porque muchas veces marca la producción que se hace en esa etapa. Bien, os voy a poner un ejemplo. El entorno político en 1914 era de la Primera Guerra Mundial. Bien, o en 1941 era de la Segunda Guerra Mundial. Y los fabricantes fabricaban prioritariamente para que se cumplieran las normas del ejército, por ejemplo, en los clips, en los tamaños del clip, y en lo que podía sobresalir una pluma de una guerrera de un militar. Bien, entonces, entendía que era bueno dar una pincelada al principio de cada capítulo de qué estaba pasando en el mundo. No es un libro de historia, pero sí explicaba. Por ejemplo, cuando la gran crisis que se produce en Estados Unidos en el 29, pues de repente toda la producción de muchísimas cosas que se producían pasa a ser una producción infinitamente más barata. Bien, y eso se nota en la estilografía. La calidad de los materiales utilizados en la crisis de 1929 era infinitamente menor, ¿bien?, que la que había sido en años anteriores. Bueno, pues después de hablar en cada capítulo de qué estaba pasando en el mundo y en las sociedades, otro ejemplo, perdonadme que vuelva para atrás, otro ejemplo es, por ejemplo, la época de los años 20, en el que la mujer
se emancipa en el mundo de los negocios y accede al mundo de los negocios y consigue el sufragio universal femenino. Bien, entonces los fabricantes de repente se giran hacia la mujer como una potencial compradora, no ya de una persona que está en su domicilio, sino una persona que va a trabajar. Y las estilográficas empiezan a tener el tamaño y la forma adecuada para una mujer de aquella época y para una vestimenta de una mujer de aquella época. Dentro de cada capítulo también analizamos qué estaba pasando con la competencia, es decir, por qué Conklin en algunos casos lidera el mercado y innova cosas que no estaban haciendo sus competidores y en otros momentos tiene que seguir y reaccionar a innovaciones de sus competidores. Entonces, para eso, en cada uno de los capítulos, lo que hacemos es contar qué es lo que estaba pasando con la competencia, qué estaba produciendo la competencia, qué hacía que Conklin reaccionara o innovara sobre la competencia. También contamos en cada capítulo qué se produjo por Conklin en ese periodo, de manera que podemos tener una idea clara de lo que hacía la competencia y por qué lo estaba haciendo. También en cada capítulo hacemos un breve resumen de lo que estaba pasando en la compañía, de los presidentes, si se habían mudado, dónde estaba la fábrica, este tipo de cosas, que también aumentan un poco la historia y permiten conocer un poco más de la historia de esta marca. Hay un salto en 1951, que la marca deja de estar en Toledo, Ohio, ya estaba en decadencia. En 1900, sí, yo creo que es un poco antes. Y estaba en decadencia y pasa de estar en Toledo a moverse a Chicago. Y la producción en Chicago es una producción, la inicial, con la misma calidad que tenía en Toledo y bastante complicada de encontrar, pero automáticamente la calidad cae drásticamente a partir de 1951. Bien, entonces, todo este tipo de cosas se hablan en el apartado de la compañía. Y por último, en cada capítulo se habla de la marketing y la publicidad que utilizaba la marca para competir en el mercado con sus competidores y para vender sus propios productos. Bien, esta es un poco la estructura que tiene cada capítulo del libro. La verdad que como ¿Qué ya podemos vimos en encontrar otros en él? capítulos, Sí, el claro. tema de la publicidad antigua me parece mucho más Sí, bonita que la que hay hoy en día. indiscutible, Los indiscutible. carteles se los curraban bastante más, mucho más Sí, sí. coloridos. Y toda la efemera que se utilizaba en las tiendas, sobre todo en las campañas, que esto lo tratamos en la presentación anterior, las campañas estaban relacionadas con eventos sociales, por ejemplo, la campaña de Navidad, o por ejemplo, las graduaciones de las universidades, o el inicio del colegio, o la movilización a filas del ejército. Todos esos eran campañas que hacían los fabricantes de estilografía que iban dirigidas a segmentos de la población que estaban relacionados. Pues en las graduaciones pues lo dirigía a los universitarios, por ejemplo. Y es cierto que utilizaban unos colores y utilizaban unos grafismos que no se utilizan hoy en día. Y sobre todo utilizaban ilustradores de muchísimo renombre. Es así. Ahora casi casi coges dos anuncios de dos marcas distintas y son iguales, cambiando la pluma que tengas en medio de la foto. Sí, fíjate que ahora se está anunciando más la experiencia que produce la estilográfica más que la propia Así es, sí, estilográfica. sí. Eso es muy de Parker, muy de Parker. De los anuncios de Parker cuentan la experiencia que te produce y entonces te sacan un hombre y una mujer muy atractivos viajando por el mundo, cada uno por su lado, con una estilográfica y escribiendo sus experiencias en una libreta. Y entonces te están contando la experiencia de escribir, pero no te están contando la pluma, lo que es o lo que tiene. Bueno, el índice del libro recorre toda la producción en este periodo, en la primera del periodo de producción de 1898 a 1955. Bien, tenéis que tener claro que a partir del 55 se interrumpe toda la producción hasta el año 2000. Y bueno, está organizado en 6 décadas aproximadamente de producción, ¿no? Estas 6 décadas tienen los capítulos que tenéis aquí, que es un decálogo de capítulos que vamos a ir drenando uno detrás de otro para que veáis cómo evolucionó la producción de Conklin en todo momento. ¿Bien? No voy a entrar ahora porque los vamos a ver después. Sí destacar que el capítulo 9 y el capítulo 10, que no los voy a desgranar, el capítulo 9 es un capítulo técnico
donde se pueden encontrar los distintos tipos de plumines para cada modelo, los distintos tipos de clic para cada modelo. A ver, perdonadme que tengo aquí ya. Los materiales que utilizaron en cada modelo, los colores, es decir, es una análisis de la evolución de la producción de todos los modelos de Conklin desde el punto de vista técnico. Y el capítulo 10, que creo que es bastante importante, lo que tiene es un resumen de toda la bibliografía a la que se ha tenido acceso, pero que incluye, por ejemplo, la relación de todas las patentes que se pueden descargar gratis del servicio de patentes de americanas y que están digitalizadas, que son un montón. Y eso es un material adicional de lectura que es tremendamente interesante. No sé si habéis tenido alguna vez la posibilidad. Sí, sí, el tema de las patentes es un tema muy interesante. Igual estaría guapo hacer un capítulo un día sobre patentes interesantes de estilográficas que hayan o no llegado a producirse. Porque yo, por ejemplo, conseguí obtener una patente de una Maybe Tooth que tengo por aquí, que estuve buscando y buscando y al final la encontré, que estaba digitalizada. Y son muy interesantes todos los mecanismos internos, lo que pudo haber sido, pero nunca llegó a ser. Me parece un punto bastante chulo. Bueno, fijaros que cuando estamos hablando de estilografía antigua, de lo que llamáis cariñosamente algunos en los foros y en el rincón de la estilográfica las yayas, no es tan sencillo como ir a la boutique de Montblanc y pedir el catálogo de la producción de este año. Bien, entonces, la publicidad que presentaban en los periódicos y las patentes son unas fuentes, son como la isla del tesoro de las fuentes de información de la producción antigua. Y lo bueno que tienen las marcas americanas es que todas sus patentes están digitalizadas y se pueden descargar gratis. Solo hay que saber lo que buscar. Bien, y en este capítulo 10 del libro tenéis una relación de las patentes que utilizó Conklin en todo momento. Bueno, vamos a drenar ahora, yo creo que vamos bastante bien de tiempo, vamos a drenar ahora cada uno de los capítulos para que veáis en un momento determinado qué pinta tenía la producción. A ver, los inicios de la marca fueron unos inicios titubeantes, como el de todas las marcas de estilografía. Lo primero que hace Roy Conklin, que era un ingeniero que vivía en Toledo, Ohio, es fusilar la patente de otro individuo que se llama John Oliphant y que la tenéis arriba a la izquierda en la transparencia, que es la primera patente que se conoce que utiliza un saco de goma. Entonces, Conklin adquiere los derechos de esta patente y realiza su propia patente, que es la que tenéis al lado, bien, en el año 1901. Fijaros que la patente de este hombre es de marzo, la de John Oliphant, marzo del 17 de marzo de 1891, y en 1901 Roy Conklin sale con su primera patente que incluye una pluma con un formato, como veremos después, de Creston, con un sistema de llenado de Creston filler. La primera pluma que fabrica, anuncia y distribuye Conklin no la llama Conklin Creston, ¿bien?, como la llamará después, sino que la llama Conklin Self-Filling Pen. Bien, tenéis abajo el anuncio. Este anuncio es un anuncio de 1901, bien, donde la compañía todavía no se identificaba con la marca Conklin. Bien, el anuncio, veis, dice Conklin's Self-Filling Pen, o sea, lo que está anunciando es una Self-Filling Pen que ha hecho el señor Conklin. Bien, pero no es la marca Conklin, que entrará un poco más adelante. Bien, entonces, si os fijáis en la pluma que está pegada a la patente, esa es la primera pluma que produce Roy Conklin bajo la patente de Oliphant. Fijaros que el aspecto que tienen ambas plumas es muy similar. Y la que está a la derecha es la primera pluma que produce Conklin bajo su propia patente. Fijaros que el sistema de carga del anterior es una laminita de color negro y que es de plástico, ¿bien?, o de bonita, para ser más exactos, perdón. Y la que está a la derecha ya tiene el aro con el Creston filler, aunque no tenga una forma redondita, sino una forma cuadrada, igual que la que tiene la patente que tenéis
en medio de la página. ¿Bien? Estos son los inicios de la compañía. Entonces la compañía empieza a rodar así y empieza a tener mucho éxito. Os recuerdo que hasta este momento todas las marcas llenaban las estilográficas con cuentagotas. Y entonces aparece una pluma que pulsando un botón, girando un anillo y pulsando un botón dentro del tintero, se llena sin tener que mancharse. Fijaros que el anuncio abajo a la izquierda representa un hombre que está echando con un cuentagotas en otra pluma que no es Conklin, manchándose las manos, mientras que en la derecha las manos están perfectamente limpias y solo utiliza una mano para llenar. Es decir, está haciendo una publicidad descriptiva de lo malo que es la competencia y de lo bueno que es mi producto. ¿Bien? Estos son los inicios de la producción de Conklin. Perdona que interrumpa, Alfonso. Sí, dale. Te he oído manchándose las manos, ¿no? No quiero hacer la picaresca, pero hasta hace 2 días hubo alguien que firmó unos manifiestos, por así decirlo, y también se manchó las manos y era inglés. No Sí. quiero hacer ningún paralelismo, pero Y volvemos a los rey. orígenes. Eso. Bueno, a ver, para todos los que nos gusta la estilografía, el tener las manos manchadas de tinta en algún momento determinado es una necesidad. Es decir, Sí. es una necesidad, Si sin no te duda has alguna. manchado nunca, Bueno, si no te has manchado nunca es que escribes con bolígrafo. Bueno, fijaros que cuando Conklin empieza a distribuir su patente, bien, pues es un bombazo en el mercado. Y hay un momento en el que Conklin se convierte en el líder del mercado. Bien, y ese momento va desde 1909 a 1921. ¿Qué pasa? ¿Por qué empieza? Si ha estado produciendo desde 1901 hasta 1909, ¿por qué es en 1909 cuando realmente pega el petardazo? Pues porque es el primero en incorporar también una rosca a las plumas. El capuchón enroscaba en 1909. Hasta entonces el capuchón se deslizaba entraba por deslizamiento en la pluma. Bien, y es en 1909 cuando Conklin patenta una pluma a la que llama non-licable. Non-licable significa no pierde tinta, ¿bien? Porque las plumas que se metían por presión sí perdían tintas. También evoluciona la producción en materiales. Casi todos los fabricantes o todos los fabricantes empiezan trabajando con la ebonita de color negro. Enseguida empiezan a hacer experimentos para mezclar la ebonita de color negro con naranja para dar otro tipo de entonación y eso lo hacen todos los fabricantes. Y sobre la ebonita de cualquier color empiezan a poner recubrimientos. Los recubrimientos pueden ser filigranas, como el de abajo a la izquierda, pueden ser de plata, como el que está entre medias en medio de la transparencia a la izquierda, o pueden ser de oro macizo o de oro bañados en oro. Si os fijáis en el anuncio que está abajo a la derecha, ya Conklin sí está anunciando una self-filling fountain pen, pero ya tiene un cuerpo el anuncio, ya no es un cuerpo, lo que está empezando es a publicar en color. Fijaros que esto es un anuncio de 1909 o en 1900 probablemente 8, porque si os fijáis, la estilográfica no tiene rosca. Pero ya está introduciendo el color en un periódico que era en blanco y negro, o sea, es decir, se estaba gastando mucho dinero en publicidad. Y lo que tenéis arriba a la derecha es el santo grial de Conklin. Este es un modelo que se llama Hawk Ring, que es bastante complicado de encontrar por su elaboración. Las plumas de oro y de plata están hechas por un joyero que fabricó para todos los grandes fabricantes que hemos comentado antes, concretamente para Moore, Waterman y Parker, y era John Heath, que estaba en Nueva York, y era el que hacía estos recubrimientos, en este modelo en particular que se llama el Hawkwind. Entonces, Única y exclusivamente, perdón Alfonso que te interrumpa, única y exclusivamente tenía este joyero para Conklin o trabajaba con alguna marca más. No. Heath, que tiene su marca, es una H metida en un cuadrado con una flecha a cada lado apuntando para cada uno de los lados. Heath fabricó para Conklin en este modelo y en el que tenéis en medio a la izquierda en plata, fabricó para Moore, fabricó para Waterman, fabricó para Parker.
Era un joyero Vale. que se especializó en poner recubrimientos a las plumas de bonita. ¿Eh? Y que hizo Vale. alguna también de oro macizo. Pero imaginaros que una pluma de oro macizo era el salario de un trabajador medio en Estados Unidos de 3 años. Bien, ese era el coste de una pluma de oro macizo en esta época. Bueno, ¿qué pasa en el 1921? Bueno, se duermen los laureles Conklin con este sistema de carga que en su momento era el más eficiente del mercado, en el sistema de llenado a través del Cresten Filler. ¿Bien? Cresten es la chepita esta que veis ahí, y lo que hay en medio es un aro que al girar permite que esa chepita baje y presione el saco de goma. ¿Qué es lo que le pasa a Conklin? Pues que se duermen los laureles. Como tiene el cojo producto mundial, algo similar a lo que pasó con los videoclubs, ¿recordáis? Sí. Que se durmieron en los laureles. Tenían el cojo producto, todo el mundo tenía un videoclub VHS, o sea, tenía un dispositivo VHS en casa y compraba y alquilaba películas. Y de repente, de la noche a la mañana aparece el DVD y de la noche a la mañana se digitalizan las plataformas, con lo cual desaparecen los videoclubs. Bueno, pues a esto les pasó igual. Tenían un producto tan bueno, que pensaban que siempre iban a dominar el mundo. Y aparece Waterman y saca el level filler. Entonces, ¿qué hace Conklin? Reacciona, pero reacciona tarde. Entonces, tiene un momento de convivencia que saca los mismos modelos para palanca y para Cresten Filler. Bien, que es el periodo que va entre 1921 y 1929. Empieza a sacar ya palancas. Si veis en las dos fotos que tenemos a la izquierda de bonita roja o de bonita negra, hay unas palancas que son alargadas que imitan a, sobre todo, los fabricantes ingleses. ¿Ven? Y entonces les demandan y tienen que cambiar el sistema de palanca en 1925 por una patente nueva, que es la que tiene la pluma de abajo a mano derecha, Pero el que es tipo más de corta. palanca estaba patentado. ¿Sí? Sí, el tipo de palanca estaba patentado. Bien, la primera patente de palanca era de Waterman. Curioso. ¿Vale? En paralelo también empieza a vender lo que llaman utility sets, que son los juegos que tenéis en metálicos en cajas anunciados por aquí. Y es un periodo de convivencia entre dos tecnologías, la tecnología de llenado de Cresten Filler y la tecnología de llenado de Lever Filler. Bien, aquí estábamos compitiendo sobre todo con Waterman, directamente. Waterman había crecido muchísimo en este periodo porque pega un pelotazo, igual que Conklin lo pegó con el Cresten Filler, Waterman lo pega con el Lever Filler. Pegan un pelotazo y evoluciona. Y luego también sacó los portaminas metálicos, que además los utilizaba, si veis, están personalizados para compañías. Se llama brocade esta técnica, que lo que hace es grabar el nombre de la compañía sobre el cuerpo metálico del lápiz. Entonces, como veis, es una época de convivencia. Los anuncios, como el que tenemos abajo a la derecha, pues presentaba una pluma con Cresten Filler. Fijaros qué casualidad que la pluma con Cresten Filler seguía siendo redondita como al principio. Sin embargo, en la época de los 20, las plumas eran flat top y tenían lever filler, y saca la misma pluma con el mismo calibre, con la misma longitud, pero flat top y con lever filler, es decir, planita de capuchón y con lever filler. Bien, esto es el momento o el periodo de producción de lever filler. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues de repente empezamos a tener una marca que es Parker, que pega otro cebollazo porque lanza al mercado la Parker Duofold. Y no solo lanza al mercado la Parker Duofold, que inicialmente estaba en ebonita roja y en ebonita negra, sino que además empieza a meter materiales plásticos y color a las plumas. ¿Qué hace Conklin? Pues en vez de liderar, imita nuevamente lo que estaban haciendo sus competidores y saca una pluma que de imagen se parece bastante a lo que pudiera ser una pluma Parker Duofold, y la saca con Cresten Filler y con Lever Filler, con los dos sistemas de carga, con el sistema de carga de joroba y con el sistema de carga de palanca. ¿Qué hace Parker? Pues le demanda. Le demanda porque inicialmente la pluma se llama Duragraph y Duragraph suena a Duofold. Y Parker le demanda
y llegan a un acuerdo para que Conklin cambie el nombre de Duragraph a Endura. Entonces, encontrar una pluma Duragraph es un tesoro, porque hay muy poquitas plumas que se estuvieron produciendo con la marca Duragraph, porque Bueno, automáticamente la misma pluma se producía con la marca Endura. Y el imprint que tenía la empresa... Sí, dime. a mí me parece que de Duofold a Duragraph tampoco es que se parezcan mucho, precisamente. Ya, pero ya sabes que los abogados Eh, mandan Le en Estados buscan las Unidos 5 piernas especialmente. al gato. Sí. Sí, eso es así y los demandaron y ganaron. Fijaros que antes hablábamos de la publicidad que se utilizaban al principio en la época dorada, ¿no? Entonces aquí tenéis Sí. a lo que tenéis abajo a la derecha, que es Santa Claus regalando plumas, metiendo plumas en los calcetines de los niños. Esto es un cartel que mide aproximadamente 1 metro por 1,5 metros. Era un cartel de Ostras. tienda, de los que se ponían en las tiendas, ¿no? Sí, sí. De cartonaje. Y fijaros el precio que tenía el juego que se está anunciando. $8.50 el lápiz y $10.50 la pluma. Y estamos hablando de 1924. Bueno, que esto probablemente fuera de 1925, sí, 25-26. Justo antes de lo que fue la Gran Depresión en Estados Unidos. ¿Bien? Y entonces, si echarais para atrás o hicierais un cálculo actuarial de lo que suponen hoy en día $10.50 de aquella época, saldría muchísimo dinero, muchísimo dinero. ¿Qué característica tiene este periodo? Bueno, pues que se siguen produciendo plumas planas. Bien, estamos en la época de los 20, hemos pasado de la monocromía roja o negra y hemos saltado a los colores. Entonces aquí os he puesto algunos ejemplos. Fabricaron este modelo en azul, en verde, lo fabricaron en blanco y perla, lo fabricaron en bronce y oro, y en fin, entra el color, el colorido en la estilografía. ¿Qué pasa? Pues seguimos evolucionando. Los fabricantes, especialmente Sefer, pega un golpe encima de la mesa y dice que las plumas no tienen que ser planas nunca más. Sefer había estado fabricando unas plumas de jade, de color jade, preciosas, de color negro, de distintos colores, como los otros fabricantes, como los que veis aquí, y de repente pasan de ser plumas con final plano a ser plumas redondeadas, que es lo que tenéis aquí. Entonces, ¿qué hace Conklin? Responde rápidamente. Coge la pluma anterior, que os la voy a enseñar, coge la pluma verde, por ejemplo, que tenemos aquí, ¿vale? Una pluma verde que está en la que está Sí. pegada al Papá Noel y redondea su final por arriba y por abajo. Y la hace con forma de uso, lo que se llama en inglés streamlined, ¿bien? Lo convierte en forma de uso. Y así hace una pluma que se va a llamar Endura en su primer modelo, Endura Symmetric. Es decir, lo que ha hecho son modelos de transición entre el Endura y el que se terminó llamando Symmetric, que es el que veis aquí. una pregunta. Bien, y ¿Schiffer en este además, caso no sí, claro. demandó? Porque viendo la línea que tiene de demandas Conklin. No, porque los fabricantes fueron inteligentes. Fíjate que Sefer acaba mucho más en punta. Bien, y esta es mucho más redondeada. ¿Vale? Entonces no hubo una demanda en ese caso. Después de dos Bien, y demandas hay cosas. aprendieron. Sí. Además es que fijaros que es muy sutil. Cuando tú demandas tiene que ser una cosa eminentemente probada. Generalmente en la demanda que tuvo Parker sobre Duragraph, sobre Conklin por Duragraph, llegan a un acuerdo antes de llegar a tribunales. Bien, y es por eso que rápidamente cambia de Duragraph a Endura. Pero bueno, esta es un poco la filosofía. En paralelo sacan también, respondiendo a Sefer, lo que tenéis arriba a mano izquierda, que es un ensemble, que es básicamente una combinación de pluma, de estilográfica y portaminas en la misma pieza. Bien, y esta misma pieza la sacaron en unas cajas donde presentaban también unos lapicitos pequeños como de golf. Podías hacer la pluma, podías hacerla solo pluma, solo lápiz, o podías hacer una mezcla de pluma y lápiz, es decir, compitiendo de nuevo con las combinaciones de estilográfica y portaminas que habían sacado no solo Sefer, sino Parker y Waterman. Como veis, era un momento de muchísima competencia.
Si os fijáis en la parte de abajo aparecen otros modelos que son curvitos, que también tienen el acabado streamline, pero que presentan unos plásticos tremendamente interesantes, mucho más interesantes que los que había habido con anterioridad. Bien, ahí es donde aparecen las pieles de serpiente o el flameado, que es la pluma roja que está en el lote de abajo a la derecha, la primera por la izquierda. Es decir, empiezan también a trabajarse otros colores mucho más vivos de los que se venían trabajando hasta ahora. ¿Bien? Y sin embargo, fijaros un tema curioso, estamos en los años 30, que son los años post-depresión americana. ¿Qué ha pasado con los anuncios? Que los anuncios se han reducido de tamaño. Lo que eran páginas enteras, por ejemplo, el caso del anterior, el que está arriba, que pone The Hand of Time de Conklin Dura, eso era una página entera del Wall Street Journal, pasa a ser una pequeña columna del mismo periódico. ¿Por qué? Porque estamos en periodo de crisis de la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos. Consecuentemente, la producción abarata su coste, las plumas tienen algo menos de calidad en muchos casos. Y en este momento es cuando nacen las segundas marcas de Conklin. Las segundas marcas de Conklin, dado que hay una gran depresión y que el poder adquisitivo del americano medio bien ha disminuido significativamente por la depresión, Conklin manda o lanza al mercado unas segundas marcas, entre ellas una que se llama All American. Todos los americanos, como diciendo, todos los americanos tienen derecho a tener esta pluma, que las veremos en un capítulo un poco más adelante. Bueno, llega 1931 y Conklin contrata a un genio, que es un ingeniero de la Europa del Este, que se llama Laszlo Babrich, que empieza a hacer un diseño siguiendo un poco la filosofía que se estaba siguiendo en Europa de plumas cargadas por émbolo y pistón. Y a la vez hace una patente que es el medidor de palabras, el contador de palabras, que lo tenéis en la publicidad de la derecha. ¿Bien? Las plumas de medidor de palabras medían hasta 7.000 palabras. 7M es 7.000 palabras. Las había de 5.000 y de 7.000 palabras. ¿Bien? Y además empieza a sacar no solo unos plásticos tremendamente curiosos, llamativos a la vista, sino que además facetea las plumas. ¿Bien? Entonces lanza al mercado una estilográfica muy innovadora, con unos diseños tremendamente innovadores. En el libro podréis ver algunos diseños, copias de algunos diseños reales de Laszlo Babrich, hechos a mano, y son tremendamente curiosos de ver, con unos plásticos tremendamente llamativos. ¿Para competir con qué? Pues con las plumas que había en 1931, que como sabéis, pues eran las Parker, eran las Shepherd, eran las Waterman, previas a la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? Una pregunta, ¿el medidor ese de palabras qué tan preciso era? No, horrorosamente impreciso. O sea, no ¿Bien? servía de nada, Porque ¿no? Era solo publicidad. no, porque dependiendo del tamaño del plumín que le pusieras, te fumabas el depósito en 2.000 palabras, o si era un extra fino, pues a lo mejor te aguantaba 7.000. Entonces, era una campaña de publicidad, pues como estábamos en una época post-crisis, bien, era recordar que el 29 fue la gran crisis americana y estamos hablando del 31. Bueno, pues es de alguna forma vas a ahorrar, puedes medir lo que te gastas, ¿no? Es un poco, es juego psicológico marketingiano. Vale, pues os hablaba antes de las segundas marcas que se empiezan a producir a partir de la crisis. Y en estas segundas marcas destaca significativamente All American. Todo lo que tenéis, por ejemplo, en colorines arriba a la izquierda es All American. Estos se hicieron en varios tamaños y además en combinaciones de pluma y estilográfica. Las plumas, las 4 plumas que tenéis en medio, son un ejemplo de la producción española de Conklin. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que Conklin distribuía en España a través de Barcelona, de una casa que se llama Marquat y Ballesta. Bien, Marquat y Ballesta se encuentra con un problema de suministro cuando en España estalla la Guerra Civil Española y empieza a cortársele el suministro desde Estados Unidos, pero sin embargo la gente seguía escribiendo con estilográfica, las estilográficas se rompían, los plumines se rompían y entonces Marquat decide
empezar a fabricar en una fábrica española una marca que llama Marconc, que son los plumines que tenéis debajo de la caja. Marconc no solo se anima en fabricar plumines de reposición para las plumas Conklin, que es muy común en España encontrar una pluma Conklin con un plumín Marconc, que era un plumín de reposición español, sino que además empieza a fabricar plumas, ¿bien?, en Barcelona, en alguna de las fábricas de Barcelona. Y bueno, pues tenemos también producción que se hizo para terceras marcas. Por ejemplo, abajo a la derecha tenéis Ottawa, que es una marca que se hizo fundamentalmente para distribuir con un momento de cercanía con Canadá que tuvo Estados Unidos. Entonces se distribuyó una marca que era Ottawa, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Y era una segunda marca. Entonces Conklin ve un negocio en personalizar plumas fabricadas en sus fábricas para otras marcas. ¿Bien? Y el último punto que tenemos por aquí es la producción de Chicago. ¿Qué es lo que sucede en 1939? Bueno, en 1939 la compañía, tras el fracaso de la Nozac, que es una pluma preciosa, pero es un dolor de cabeza, porque todo su mecanismo interior está hecho en aluminio, y por lo tanto se corroe con la tinta y se rompe con mirarlo, y su reparación, creerme que es un calvario. Bueno, pues como fracasa con la pluma que lanza de 1931 a 1938 y no tiene mucho éxito con la Conklin Nozac, vende la compañía y se muda a Chicago. En Chicago, los primeros momentos de producción son momentos de producción con la misma calidad que Conklin. Pero empiezan a darse cuenta que, claro, hay que bajar los costes de producción a la vez que se lanzan modelos nuevos. Entonces se lanza el Glider, que es el que tenéis en medio debajo de las fechas, y el que está a la izquierda del anuncio en rojo, el que tiene una parte de abajo rojo. Este es el modelo Glider. El de abajo a la izquierda es el Minuteman, que si os fijáis en la calidad de los materiales y en la calidad de los plásticos, pues es repugnante. Bien, y intenta innovar haciendo nuevos sistemas de carga, como el que veis aquí de acordeón de las Conklin que tenéis ahí. Incluso empieza a fabricar bolígrafos, porque si recordáis, en 1951 Laszlo Biro presenta una patente que rápidamente empiezan a comercializar todos los fabricantes y se empiezan a fabricar bolígrafos. Eso hace entrar en crisis en la mayoría de los fabricantes de estilografía. Bien, pero todavía se siguen haciendo ciertas cosas con calidad, como algunas Nozac que se hacen en producción Chicago, rarísimas. Si encontráis una Nozac que está datada en Chicago, porque lo pone, Conklin Nozac Chicago, son plumas muy raras de encontrar. Y la publicidad, por otro lado, pues también era o de un tamaño muy pequeñito. La publicidad que tenéis aquí, que debe ser del año 1900, yo creo que de la posguerra, 1948 por ahí. Esta publicidad era una esquinita de lo que antes había sido una página entera. Bien, entonces, bueno, pues es evidente que se gasta menos dinero. Y esto es, en líneas generales, y habiendo cumplido estrictamente con el horario, toda la producción de Conklin en el periodo 1898-1955. Mira, Preguntas. yo tengo preguntas. Primero, el sistema ese de carga de acordeón, ¿qué tal fue? Porque Un desastre. parece... Simplemente tú apretabas el acordeón y de la que tirabas del acordeón chupaba la tinta, pero claro, Eso es. eso puede Era que como no un se sistema de quedase... botón. Era como un sistema de botón que aprietas, un clicky, ¿ven? Como las cables que tenemos ahora, que lo que hacía era comprimir el acordeón y al soltar absorbía. Fue un desastre. Y además la reparación hoy en día es prácticamente imposible porque es muy difícil encontrar esos sacos de acordeón. ¿Y para ti cuál fue la mejor época o dónde puedes obtener los modelos más interesantes de la marca? Si Bueno, buscas yo uno creo que con cada época, calidad para usar. a ver, para usar día a día, bueno, las Crestenfield son bastante fiables, pero realmente para mí las más fiables, si encuentras una Endura con plumín flexible, los que le gustan los plumines flexibles, o una Symmetric, también serían plumas de uso diario, la Symmetric o la Endura. Yo la Noza, que es una maravilla de pluma, es una
brutal. Si la tienes en la mano, es una pluma que no pesa, tiene un diseño espectacular, tiene un tacto maravilloso, pero hay que ser manitas y arreglarla muy de vez en cuando, porque casca. Yo he probado, he tenido una Mark Twain de las modernas, de los 2000 será, o por ahí creo, una versión que sacaron así de coleccionista transparente. Y he probado la Crescent-Filler de María, a la que le estuve cambiando el saco. Tiene pinta de ser de la primera, de la segunda generación. Era en ebonita negra, con capuchón redondeado, tamaño pequeño, tipo Lady. La verdad es que no recuerdo mucho más de ella. Con plumín flexible, llevaba un plumín de oro bastante bueno. Y ese sí que se notaba la diferencia respecto al actual. Esa iba... Bueno, a ver, Chicos, la nos hace primera, aquí, perdonad, nos hace aquí una dale, pregunta nuestro compañero Pepe desde Murcia y nos pregunta si algunas que tienen una media luna dorada grabada, por ahí podríamos saber algo de la época de la fabricación o no. sí, sí, perfectamente. En el capítulo 9 del libro se ven los distintos modelos de Crescent Filler que utilizaron y están datados en fecha, porque está sacada esta información no de los archivos de la compañía, porque no existen, pero sí está sacada de la publicidad. Yo he sido capaz de identificar el corte de cuando dejan de utilizar un grabado en el Crescent Filler y empiezan a utilizar otro grabado en el Crescent Filler. O sea, los primeros venían sin grabado por ninguna de las dos caras. Los segundos, no recuerdo ahora los años, podría mirarlo y decíroslo, solo se graba con letras por un lado. El tercero, que es el que se comercializa mucho más, es cuando la época dorada se graba por los dos lados, y además tiene la forma del Crescent Filler dentro del propio Crescent Filler. En el aro, ahí aparece una forma de media luna. Crescent es cuarto creciente. Crescent es la palabra inglesa para expresar un cuarto creciente de la luna, que es la forma de aro que tienen las plumas de Crescent. Entonces se puede datar perfectamente de qué fecha es una pluma por su barra de Crescent Filler. ¿Ha habido Ojo, distintas que es una... curvaturas? Sí, sí, ha habido distintas curvaturas y distintos tamaños, pero ojo que hay muchos casos en los que se sustituyen las barras, ¿eh? Entonces, no solo hay que mirar el Crescent Filler para datar una pieza, hay que mirar el plumín, hay que mirar el alimentador, si tiene rosca o no tiene rosca, hay que mirar el clip, hay que mirar unas cuantas cosas. Pero es muy Claro. fácil datar con clip, muy fácil datarlo. Alfonso, una preguntilla, esta ya es un poco de duda. ¿En aquellos momentos hacía Conklin plumas para sector estudiantes o eran todos un poco, o no tenían claro, digamos, el enfoque de las estilográficas? Eran en general un poco para todos los públicos. Sí, yo fíjate que en un momento determinado todos los fabricantes empiezan a hacer campañas y todos atinan a las mismas campañas. Hay una campaña que es la Vuelta al Cole americana que se produce en el mes de agosto en Estados Unidos, que es la Vuelta al Cole, y Conklin en particular saca un modelo que es el 350, que además tenía un modelo dentro de ese negro que era la Student 350. Y de hecho los plumines son Student SS. ¿Ven? Que están marcados con Clean Student SS. Entonces sí en un momento determinado piensan en los estudiantes de vuelta al cole del colegio. Yo tengo otra por aquí. Curioso. El tema de la media luna tallada en los plumines. ¿Era solamente por publicidad o intentaron hacerlo para aumentar la flexibilidad de los plumines? ¿Es algo moderno? Bueno, a ver, aquí como de costumbre, por diferenciar, se hicieron muchas cosas. Los primeros plumines de Conklin tienen el agujero es de corazón. Bueno, pimiento, los primeros plumines de Conklin el agujero es de agujero. O sea, es un agujero redondito. Después, como algún fabricante estaba sacando corazón, hacen su corazón. Y luego lo que hacen es sacar un plumín en otros modelos donde tiene la forma de la luna creciente, el cuarto de luna creciente. Bien, y es muy llamativo. Bien, también en el capítulo 9, como te decía, tenéis todos los plumines de todos los modelos, de todos los tamaños. Bien, porque para que os hagáis una idea, las primeras plumas Crescent Filler se hicieron desde el tamaño 1 hasta el tamaño 8. Bien, y todos esos están documentados ahí. Tamaño 1. Eso debe ser enano. Sí, muy chiquitín. Sí, sí, El muy chiquitín. tamaño hecho una pala.
Fíjate, el tamaño uno era generalmente una pluma de mujer que se llevaba colgada con un lazo Sí, del sí. cuello, con una cadena al cuello. Y era una cosita de este tamaño. Y lo sabía con Kristen Filler, son cosas muy pequeñas. Mm. Qué Y llamativo. tamaño 8 imagino que sería como una pala de estas que me suelen gustar a mí, ¿no? Para escribir tranquilamente y disfrutar de su Sí, escritura. pero te voy a dar un dato que te va a sorprender. El tamaño 8 no es el más grande de la pluma que fabrica Conklin. El tamaño más grande es el 75, que es un 7. ¿Ven? La Conklin Crest en 75 es la pluma más grande que fabrica Conklin. Y no es la 8, curiosamente. Curioso. Mira, creo que la tengo por aquí. A ver, si es esta. Ahí está. La verdad que parece Menudo palo. enorme. Sí, sí, menuda pala. Es muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Mm. Muy Siempre, bonita. casi Toledo. todas las ebonitas de que utilizaba Conklin siempre tenían este grabado como en picos. No sé cómo se llama. Bueno, también en eso utiliza las olas. Primero, hay ciertas plumas, las iniciales, que no tenían ningún grabado, porque hacía falta una máquina para hacer ese grabado en la ebonita. Bien, entonces las primeras que se hacen son lisas, completamente lisas y brillantes, además pulidas. Luego después se pasa a un grabado en forma de ola, ¿ven? Alrededor de toda la pluma. Y luego hay un momento determinado cuando se está terminando esa producción, las plumas más modernas son en forma de pico. Creo que pasaste en su día un vídeo, si no me equivoco, a principios de 1900, que se veía ahí a personas que iban a una fábrica a trabajar y unas máquinas metían como los barriles y les salían ahí todos los dibujos de la ola. Es muy, Ujú. muy interesante, está en blanco y negro y merece mucho la pena verlo porque es eso, la historia de cómo se Sí, hacían además era el antiguamente. momento de producción que era muy manual, no Sí, como ahora todo. que la mayoría de las producciones están automatizadas. Bueno, pues en aquel momento era casi todo manual, utilizando maquinaria, pero era manual. Muy bonito, sí, muy bonito. Estoy poniendo por aquí publicidad de la Endura, creo que es. Que está muy guapo. Te explicaban todas las partes del plumín, distintos modelos. Sí, eso es una de las características de esta marca. Esta marca hizo manuales para vendedores, y yo tengo unos cuantos, que se los regalaban a los comercios para que se los dieran a sus vendedores, donde estaban los argumentos de por qué esta pluma y esta marca era superior a las demás, las de los competidores. Curioso. Y estamos llegando ya a nuestro límite, a nuestro segundo límite, básicamente, al que siempre llegamos, no sé ni para qué lo ponemos, y al final siempre acabamos a la misma hora. Lo de los 45 minutos ya se quedó muy lejos. Todos los capítulos acaban siendo de una hora. Así que, por mi parte, muchas gracias porque la verdad es que es una marca que a mí me mola mucho, a mí me gusta. El sistema ese de Crescent Filler me parece de los más bonitos que hay. Me falta añadir a mi colección uno de ellos porque tuve que vender la Mark Twain que tuve. Una Mark Twain de demostrador, de estas transparentes, que también estaba a cascadilla. Pero a ver si en este penso uno, porque no voy a ir, pero en el que viene a ver si me hago con una Crescent Filler antigua y la añado ahí a la colección para usar. Yo para coleccionar, no, yo para usar. Bueno, pues te Como bien has sorprenderá. dicho, lo del Pen Show, como bien sabéis aquí Alfonso es uno de los organizadores del Pen Show. Antes de emitir antena le he dicho que, oye, bien sabemos a algunos en Petit Comité que este fin de semana creo que te vas al Pen Show de Nueva York, puede ser, si mal no Sí, recuerdo. es el nuevo Open Show de Nueva York, que es el New York Metropolitan, que se hace en Long Island hasta el primer año que fue cuando las Torres Gemelas se hizo por primera vez en Manhattan. Aguantaron ahí 6 o 7 años hasta que fallecieron los organizadores y ahora pues lo están relanzando. Han empezado por hacerlo en Long Island, que es un poco más barato,
pero terminarán saltando a Manhattan. Sí, el jueves vamos para allá y volveremos el lunes. Vamos a un maratón de estilografía. Yo lo comento a nuestros queridos tertulianos por si alguno quiere hacer alguna petición muy voluminosa por temas de vuelos a Alfonso, pues que se lo comente por privado si tiene alguna petición y supongo que Alfonso buscará entre todo lo que haya por allí y puede traer algo de allí para nuestros queridos seguidores. También decir que estamos ya casi a un mes de Madrid, más o menos. Estamos en octubre, noviembre, queda un mes y semanita. Y dinos algo pequeñito. ¿Cómo lo ves tú, Madrid? ¿Vamos a petarlo este año después de un par de años flojitos Sí. o cómo lo ves? A ver, el año pasado, sabéis que justo nos pilló el Omicron Sí. en medio de la feria, con lo cual tuvimos alrededor de 59 mesas. A la fecha de hoy tenemos vendidas 66 y yo espero un arreón para llegar a los 70-72 mesas. Tenemos distribuidores de Portugal, Francia, Inglaterra, Italia, Dinamarca, Alemania, Estados Unidos. Es decir, una representación muy fluida, además de los conocidos nuestros de aquí de Madrid, que todos conocéis y que vienen todos los años y que no fallan. Y interesante también deciros que el día 17 por la tarde en Durán habrá una subasta de alrededor de 400 lotes de estilografía con cosas tremendamente interesantes y precios muy asequibles. Esto es el jueves previo al viernes que iniciamos el Pensó, jueves 17, jueves 17 a las 5:30 de la tarde en Durán. Habrá un catálogo online que cuando esté finalizado os lo distribuiré en la web y en el foro y se puede pujar a distancia o se puede pujar presencial. Pues si sale alguna conclin interesante, igual venimos. Envía Yo solo Canarias. digo que los PDFs que suelen publicar Durán, a mí me parece que es muy bonito, pero me falta más información, porque en los últimos que tuvisteis la ocasión de ir y anunciar lotes, no se veían los plumines, solo se veía un poco la foto en sí de la pluma, Bueno, y a mí me parecía un poco que faltaba información bueno, pues interesante, ¿no? A lo que somos los aficionados nos faltaba un poco de información. No lo digo a ti tienes razón. como parte negativa, pero lo digo como información a la gente que se descargue el PDF, que es mejor verla in situ, toquetearla y verla, porque el PDF a veces no... Indiscutiblemente. Si podéis hacer el preview de la subasta, indiscutible que es mucho mejor. Mucho mejor. Yo miré allí que puedo el 17 a verla en directo. Pues avísame y si encuentras una que me interese, igual me la coges. Vale, hecho. Con envío a Canarias, que si no... Si vas Patricia te la mando allí con portes incluidos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el capítulo semanal. Como siempre, la semana que viene... Dime. No estamos la semana que viene, el 25. Creo recordar que tienes ahí un pequeño gap en la agenda. Si no me equivoco, Enol. Efectivamente, esa semana marcho a La Palma una semana entera a una sesión fotográfica, básicamente, a intentar hacer astrofotografía durante toda la semana de noche y toda la mañana aprovechar y hacer fotografía de aves, paisaje y alguna ruta por ahí. Entonces va a ser una Espero buena paliza que de nos semana. eso es. No, si no me equivoco, nos volveremos a ver todos otra vez el 1 de noviembre, lo que no sé si es festivo, ¿no? Eso ya se me escapa un poco de mi agenda, pero bueno, si no estamos el 1, estamos el 8, ya os lo pondremos por los carteles, por el Instagram y todos nuestros medios a disposición que tenemos. Sí, eso se irá avisando. La semana que viene, nada, estará esto subido a YouTube, como siempre. Y hasta la próxima. Ya Eso. no queda nada. A ver a quién traemos la Ah, próxima semana. Esta vez esperemos ser 4 ya. será previo ya al Pensó, pero Claro, eso es. Gracias, Alfonso, por Muchas tu gracias, valiosísimo chicos. tiempo y nos vemos en Durán en el 17. Genial. efectivamente. Un abrazo. Hasta la próxima. Fuerte Hasta luego. abrazo. Hasta luego.